Buenos días a todos, mi nombre es Marcela Basile. Bueno, y en esta oportunidad me convocaron para que charlemos un poco sobre este tema lactante febril sin foco. Para ir entrando un poco en el tema, recordarles que la fiebre constituye uno de los principales motivos de consulta en pediatría. La mayoría de las veces que se presenta un niño con fiebre en la emergencia pediátrica, uno lo revisa y encuentra signos o síntomas que hacen evidentes cuál es la causa de la fiebre, pero en un 20% de los casos aproximadamente, después de revisarlos y de interrogar a los papás, no logramos evidenciar cuál es la causa de la fiebre. Estudios realizados previamente a la introducción de las vacunas contra el hemófilus y contra el estreptococo describían un 10% de incidencia de bacteriemia oculta y de infecciones bacterianas severas entre los lactantes febriles sin foco que se presentaban en la consulta a menores de 3 años. Esto se ha modificado bastante y estudios más recientes realizados luego de la introducción de estas vacunas describen tasas considerablemente menores. Esta es la principal razón por la cual se han ido modificando las guías de manejo para estos pacientes, sobre todo en los menores de 3 meses, ya que los criterios anteriormente utilizados para definir riesgo y tomar conductas antibióticas empíricas se han flexibilizado bastante en estos últimos años. Bueno, como para resumir lo que acabamos de decir, más o menos en el 80% de los casos uno los revisa y encuentra un foco clínico evidente, la mayoría de esas veces la causa es viral, y en un 20% de los casos no logramos identificar un foco clínico evidente de la fiebre al momento de la consulta. En esos casos también la causa más frecuente es la viral y suele ser un cuadro autolimitado, pero justamente el desafío es evidenciar ese pequeño porcentaje de niños que van a padecer una infección bacteriana, una infección urinaria, una neumonía, una bacteriemia, una meningitis, que requieren que nosotros iniciemos rápidamente un tratamiento antibiótico. Bueno, los lactantes más pequeños, cuanto más pequeños son, más riesgo tienen de desarrollar una infección bacteriana severa. Es por esto que históricamente se los clasifica en distintos grupos etarios para tomar conductas según esa edad. Se los ha dividido en neonatos, que son los recién nacidos hasta los 28 días de vida, en los lactantes pequeños, que son desde los 29 días de vida a los 3 meses de edad, y los niños pequeños, que son desde los 3 meses de vida hasta los 3 años. ¿Cuál es nuestro desafío? Identificar a aquellos pacientes lactantes en riesgo de desarrollar infecciones bacterianas severas, intentando no tener que someter a todos los niños a estudios complementarios ni iniciar tratamientos innecesarios en todos los pacientes. ¿En qué nos basamos para tomar estas decisiones? Obviamente en la anamnesis, que es sumamente importante, ahora lo vamos a ver, en el examen físico, que debe ser detallado, minucioso y completo, y en exámenes complementarios, y tratando entre la conjunción de esas 3 evaluaciones, poder definir conductas y tratamientos. Cada uno por sí solo y ni siquiera en forma conjunta pueden descartar completamente la presencia de una infección bacteriana severa, por eso es tan difícil eh, hacer una guía o tomar criterios muy estrictos en estos casos. Esto es para que ustedes alguna vez lo habrán estudiado seguramente, los criterios de Rochester, que son los criterios que antiguamente se utilizaban para definir riesgo en los lactantes febriles sin foco. Ahora vamos a ir viendo por qué esto se fue modificando. Y vamos a ir con algunas definiciones para cuando hablemos nos pongamos de acuerdo y todos digamos lo mismo. ¿A qué consideramos fiebre? Fiebre consideramos a la temperatura rectal mayor a 38 grados. Eso es lo que dice la bibliografía. En nuestro medio no utilizamos la temperatura rectal, utilizamos en general la temperatura axilar, eh, aceptando que consideramos fiebre cuando logramos obtener una temperatura mayor o igual a 38 grados, aunque sea una temperatura axilar. Fiebre sin foco, llamamos al síndrome febril agudo sin causa aparente que justifique la fiebre luego de realizar una anamnesis y un examen físico minucioso. Bacteriemia oculta se llama al aislamiento de una bacteria patógena en hemocultivos de un niño febril, en buen estado general y sin un foco clínico evidente de infección. ¿Y a qué llamamos infección bacteriana severa? A una bacteriemia oculta, una meningitis, una osteoartritis,
una neumonía, una infección urinaria y a las enteritis bacterianas. Considerando la fiebre como síntoma, vamos a considerarla cuando la temperatura corporal sea mayor o igual a 38 grados, recordando que aunque la bibliografía toma de preferencia la medición de la temperatura rectal, nosotros recordar que tomamos como fiebre cualquier registro mayor o igual a 38 tomado en otros sitios, aunque no sea el rectal. Importante conocer qué entienden los padres por fiebre y cómo lo registran. Es muy importante que cuando un padre viene a la consulta porque su hijo tuvo fiebre, le preguntemos qué significa fiebre, cómo tomaron la temperatura, qué registro tomaron, porque muchas veces nos vamos a llevar sorpresas de que los papás definen como fiebre situaciones que no lo son. Sin embargo, si nosotros en el interrogatorio detectamos que los padres hicieron una correcta evaluación y medición de la temperatura, aunque en el momento de la consulta no constatemos la fiebre, debemos tomarla en cuenta. Y también recordar que la mayoría de los niños que padecen una infección bacteriana severa tiene fiebre, por lo cual la fiebre para nosotros es un síntoma de importancia. Un signo más que un síntoma, perdón. Ante temperaturas corporales más elevadas existe más riesgo de infección bacteriana severa y de bacteriemia por neumococo. Esto sobre todo es real y está demostrado en lo que respecta al neumococo. La duración de la fiebre no predice el riesgo de bacteriemia, o sea que un chico esté con fiebre hace varias horas o incluso varios días no quiere decir que tenga más riesgo de tener una bacteriemia. La respuesta a los antitérmicos tampoco se asocia al riesgo. Es más importante la evaluación del estado general que cuánta fiebre tuvo el paciente. Y es importante, sobre todo a los niños más pequeños, considerar la hipotermia como un equivalente de la fiebre. ¿Qué quiere decir? Que si un niño se presenta hipotérmico, hay que darle igual de relevancia a que si se presenta con fiebre, sobre todo en lactantes pequeños. Con respecto a la etiología, recordar que la mayoría de los pacientes con fiebre sin foco van a estar cursando una infección viral. Dentro de ellas, las más frecuentes son las infecciones por rotavirus, virus incisional respiratorio, enterovirus, rinovirus, influenza A y B, parainfluenza, adenovirus, y recientemente el coronavirus SARS-CoV-2, que fue una etiología frecuente en los lactantes febriles sin foco que con las horas desarrollaron foco respiratorio. Históricamente, el manejo de los niños con fiebre sin foco se definió en grupos etarios, como vimos anteriormente. Para realizar esta división en grupos etarios se tuvo en cuenta la etiología bacteriana, que es diferente en cada grupo, y también se tuvo en cuenta que la maduración del sistema inmunológico es distinta a estas diferentes edades, y que cuanto más pequeño es el lactante, más dificultades se presentan para evaluar semiológicamente a los niños. Por lo cual, a pesar de que estos puntos de corte son arbitrarios, resultan necesarios en el momento de la toma de conductas. Últimamente, ahora lo vamos a ver más adelante, muchos autores proponen acortar los intervalos de los últimos dos grupos y tomar en cuenta a los niños de 1 a 2 meses y de 2 a 24 meses para la toma de decisiones. ¿Qué podemos decir con respecto a la vacunación? Es muy importante cuando evaluamos a estos pacientes interrogar sobre el estado de inmunización. Las inmunizaciones recibidas por el niño que estamos evaluando resulta sumamente importante a la hora de definir cómo evaluar el riesgo de una infección bacteriana severa. De hecho, la vacunación masiva y obligatoria y su introducción en los calendarios de vacunación, tanto contra la Haemophilus influenzae de tipo B y posteriormente contra el Streptococcus pneumoniae, ha llevado a que la bacteriemia en niños pequeños previamente sanos sea un evento raro en los países que practican esta inmunización en forma rutinaria. En nuestro país, para que ustedes tengan en cuenta, la vacuna contra el Haemophilus fue introducida en el calendario nacional obligatorio en la década de los 90. Luego de esta introducción se ha observado un notable descenso de las infecciones invasivas causadas por este germen, incrementándose las provocadas por el Streptococcus pneumoniae. En el año 2012
se incorporó al calendario de vacunación nacional y obligatorio la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, y en los últimos años se ha observado un impacto similar al que se ha observado en los países desarrollados que han introducido esta vacuna anteriormente, con anterioridad a nosotros. Sin embargo, todavía vemos pacientes que se presentan a la consulta con infecciones bacterianas severas por estos gérmenes, y cuando vamos a buscar la cobertura de vacunación, muchas veces el motivo es que la vacunación no es completa. Así que no asumir que los niños que evaluamos tienen cobertura adecuada de vacunación para estos gérmenes, y siempre interrogarlo y, si es posible, constatarlo en el carnet de vacunación. Con respecto a la etiología por edades, con respecto a los neonatos, recordar que debido a la inmadurez inmunológica y al pasaje a través del canal de parto, el riesgo de infección bacteriana severa a esta edad es elevado. Los gérmenes que más frecuentemente se presentan a esta edad son el Streptococcus galactiae, la Escherichia coli, y menos frecuentemente la Listeria monocytogenes. Otras bacterias menos frecuentes incluyen la Neisseria meningitidis, la Salmonella, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae no tipificable. Los neonatos se encuentran también en riesgo de presentar infecciones virales, que pueden presentarse con manifestaciones más severas que en otros grupos etarios, siempre tener en cuenta el enterovirus y los virus herpes. En los lactantes pequeños, el riesgo de infección bacteriana severa disminuye, pero sigue siendo elevado. Los gérmenes más frecuentemente rescatados a esta edad son el neumococo, el meningococo y la salmonela, y en los lactantes mayores de 2 meses, el neumococo es el germen más frecuente y responsable de casi el 90% de las bacteriemias. Y en niños mayores presentan un riesgo de bacteriemia oculta mucho más bajo, sobre todo en los pacientes que ya tienen vacunación completa para estos gérmenes, como son el Haemophilus y el Streptococcus pneumoniae, que hablamos anteriormente. Se considera vacunación completa cuando tienen las 3 primeras dosis. Después existen refuerzos, pero con estas 3 primeras dosis se considera vacunación completa, esquema completo primario. Y los gérmenes más frecuentemente rescatados a esta edad también siguen siendo el neumococo, el meningococo, para el cual también existe vacunación y está incluida actualmente en el calendario nacional de vacunación, y la salmonela, y considerar al Haemophilus influenzae en los niños no vacunados con esquema incompleto, lo que charlábamos anteriormente. Bueno, acá tienen un listado con los gérmenes más frecuentes por edad, que es lo que acabamos de mencionar. Y pasamos al interrogatorio. ¿Qué es importante que nosotros preguntemos cuando unos papás concurren a la consulta con un niño con fiebre? Grado, duración y forma de medición de la temperatura. Como charlamos anteriormente, es muy importante que nosotros identifiquemos si lo que los papás refieren como fiebre lo es, cómo se hizo el registro de esa temperatura, si fue adecuado, y desde cuándo está con fiebre ese lactante. Es importante, sobre todo cuanto más pequeño es el lactante, que preguntemos antecedentes perinatológicos. Cómo fue si hubo rotura prematura de membranas, si el niño fue prematuro o nació de término, si requirió una hospitalización neonatal prolongada, si la mamá tuvo fiebre al momento del parto o tuvo alguna infección importante en el último trimestre del embarazo, si se hizo la pesquisa de colonización vaginal materna para estreptococo del grupo B, y en el caso de que haya sido positiva, si fue tratado adecuadamente, y si hay historia materna de infección genital por virus herpes, porque es un factor de riesgo importante a considerar, sobre todo en los neonatos febriles. También es importante interrogar sobre enfermedades previas del paciente, si ya tuvo antecedentes de infecciones urinarias o de alguna otra infección bacteriana, si el bebito tiene alguna patología de base que le predispone a tener infecciones más graves, como ser enfermedades crónicas, inmunocompromiso, ser portador de algún dispositivo como una derivación ventrículo-peritoneal, catéteres, si ha tenido catéteres centrales, cirugías recientes, o si conocemos que tiene alguna predisposición para tener infecciones urinarias, como por ejemplo una uropatía previa. Importante interrogar sobre si el bebé tuvo contacto con personas enfermas o si viajó a algún lugar.
preguntar sobre el estado de inmunizaciones o la aplicación reciente de vacunas, no solo para conocer la cobertura de vacunación, sino también porque haber aplicado vacunas recientemente puede darle fiebre a los bebés. Preguntar si han recibido algún tratamiento antibiótico previo o algún tratamiento inmunosupresor, si han notado alguna alteración del patrón de sueño, de comportamiento, de alimentación, cómo es la conexión de ese bebé con sus papás, si han evidenciado signos o síntomas acompañantes que nos pudieran orientar sobre el foco de la fiebre, y cuál es la percepción de los papás o de los cuidadores sobre el estado general del niño. Esto es sumamente importante porque los papás son los que conocen a los bebés y los que nos pueden dar una pauta sobre si notan a su bebé bien o mal. Y hay que siempre prestarle atención a esta percepción de los papás. En cuanto al examen físico, debe ser minucioso, sistematizado, completo, para poder descartar cualquier foco clínico evidente que podamos encontrar en el examen físico que nos justifique ese cuadro febril. Prestar especial atención a los signos vitales, si el bebito está taquicárdico, taquipneico, qué temperatura tiene, si tiene fiebre o hipotermia, que como dijimos antes también es un signo de importancia para nosotros a menor edad, más importante. ¿Cuál es el comportamiento de ese bebé? Si lo vemos reactivo, conectado, vigil, cómo es su coloración, cómo es su perfusión, cómo es su conexión con el medio, y el estado de hidratación de ese bebé, si se ha podido alimentar adecuadamente, si lo vemos bien hidratado. Con respecto a los signos vitales, recordar que la taquicardia y la taquipnea son signos importantes para nosotros, pero que también es importante que tomemos en cuenta que esos signos y síntomas, o en realidad los valores normales de taquicardia, de frecuencia cardíaca y de frecuencia respiratoria, varían con la edad. Por lo cual, al momento de evaluar un bebé, tener en cuenta qué edad tiene, porque lo que para nosotros puede ser taquicardia, eh, para un bebito por ahí de un mes es una frecuencia cardíaca normal y esperable. Entonces siempre tener en cuenta la edad del paciente al momento de tomar en cuenta los valores de esos signos vitales. Recordar que nosotros los pediatras nos encanta desvestir a los pacientes. Es importante que los desvistamos completamente para poder permitir una completa evaluación de la piel, su color, su temperatura y la presencia de exantemas o de petequias que nos pueden orientar hacia algunas infecciones invasivas. Cuando nos referimos a apariencia tóxica, nos referimos a si el bebé está reactivo o está hiporreactivo, su coloración, si vemos cianosis o palidez importante, qué interacción tiene con el medio y con sus padres, si se encuentra irritable o letárgico, si su comportamiento, su estado de tono muscular es normal o lo vemos hipotónico, si hay algún signo que nos habla de alteración de su perfusión periférica, como dijimos antes, si se encuentra taquicárdico, taquipneico, o si notamos un pobre contacto visual o el bebé se nota poco reactivo. Esto es muy importante porque si el bebé tiene alguna de estas características, para nosotros ya es un signo de alarma y nos obliga a completar la evaluación de estudios de laboratorio, completar cultivos y medicar empíricamente porque para nosotros es un signo de infección bacteriana severa. Recordar que a pesar de que nosotros encontremos signos de una infección viral constatada, esto disminuye la posibilidad de presentar una infección bacteriana severa, pero no lo descarta completamente, y que se encontró una asociación significativamente baja, pero clínicamente considerable, entre infecciones virales e infecciones del tracto urinario, por lo cual algunos autores sugieren que aunque nosotros tengamos la evidencia de una infección viral, por lo menos de un medio epidemiológico viral positivo en la familia, es importante descartar la infección urinaria en los lactantes pequeños. Por eso van a ver que nosotros pedimos con cierta frecuencia el examen de orina y el urocultivo, cuando hay fiebre sin foco en los bebés pequeños. ¿Cuáles son los signos o síntomas asociados a riesgo de infección bacteriana severa que nosotros tomamos y que vamos a ir a buscar en el bebé? Irritabilidad, hipoactividad o letargo, hipotonía, bueno, obviamente la presencia de convulsiones, fontanela bombada, llanto débil, que nos hace pensar en compromiso neurológico del sistema nervioso central, quejido, postura de inopistótonos, rechazo del alimento, succión débil, deshidratación, vómitos, especialmente si son biliosos,
diarrea persistente, más de 5 días, especialmente si existe signos de inflamación en esa materia fecal, como leucocitos aumentados o sangre, dificultad respiratorias, apneas. Recordemos que en el neonato la apnea es un signo de sepsis, la mala perfusión periférica, la oliguria o anuria, los cambios en la piel, ictericia, cianosis, petequias, aspecto moteado o terroso y la hipertermia elevada. Bueno, creo que nadie que ve un bebé con alguna de estas características va a dudar en que ese bebé está en riesgo de estar presentando una infección bacteriana severa y va a trabajar sobre ese bebé sin mucha demora, ¿no? Pero bueno, siempre recordar que estos son signos y síntomas que debemos tomar en cuenta y jerarquizar. Con respecto a los exámenes complementarios, bueno, recordar la realización del hemograma, que tradicionalmente siempre fue un estudio complementario que tomamos en cuenta para definir riesgo. Antes se tomaba en cuenta el recuento más total de glóbulos blancos. Actualmente este criterio se encuentra en revisión y se le da mucha más importancia al recuento absoluto de neutrófilos que al recuento total de glóbulos blancos, ya lo vamos a ver más adelante. La eritrosedimentación, que anteriormente se tomaba como un criterio de riesgo, actualmente ha caído bastante en desuso. ¿Por qué? Porque aumenta en forma tardía, tiene baja sensibilidad y especificidad para detectar infección bacteriana severa, por lo cual su utilidad es limitada. La proteína C reactiva, que sigue siendo un marcador de inflamatorio confiable, sobre todo en los niños con fiebre de más de 12 horas de evolución. Puede demorar de 3 a 7 días en disminuir con tratamiento adecuado y con mejoría clínica, por lo cual es un parámetro que tomamos para definir riesgo, pero no tanto para evolutividad. Y la procalcitonina, que es nuestro parámetro inflamatorio que últimamente de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque eleva sus niveles más rápidamente que la proteína C reactiva y de forma directamente proporcional a la gravedad de las infecciones bacterianas, con un pico que ocurre en general a las 6 u 8 horas de iniciado el cuadro infeccioso, alcanzando una meseta a las 12 horas y descendiendo a partir de las 48 a 72 horas de iniciado el tratamiento adecuado y o la mejoría clínica del paciente. Por eso es de mayor utilidad porque se eleva mucho más rápidamente, con mucha mayor especificidad y desciende rápidamente con el tratamiento adecuado, por lo cual nos permite predecir riesgo con mayor anticipación y también evaluar la evolución del cuadro infeccioso. Se toma como valor normal de procalcitonina cuando es menor a 0,5 nanogramos por mililitro. Con respecto a otros estudios complementarios que no son en sangre, tenemos el sedimento urinario y el urocultivo. Recordar que la tira reactiva y el sedimento urinario normales no excluyen el diagnóstico de infección urinaria. ¿Por qué? Porque hasta el 50% de los niños con infecciones urinarias pueden tener sedimento normal en la evaluación inicial. Esto es porque los bebitos concentran poco la orina, por lo cual una muestra de orina aislada tomada en un momento X puede no demostrar un sedimento inflamatorio aunque el niño esté padeciendo una infección urinaria. ¿Esto de qué nos sirve? De que si el sedimento urinario es normal, no podemos descartar infección urinaria y siempre tenemos que hacer urocultivo. A cuanto menor edad, más importante este criterio. Fundamental la correcta recolección de la muestra, porque también es cierto que en los niños pequeños es muy difícil una recolección adecuada de una muestra estéril al acecho, por lo cual nosotros recomendamos siempre la toma de muestra en lactantes pequeños por sondaje vesical estéril para saber que esa muestra es una muestra adecuada. La punción suprapúbica se usa en neonatología, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Nosotros en la emergencia en general tomamos las muestras por sondaje estéril. La radiografía de tórax, ¿cuándo está recomendada hacerla? En todos los pacientes, no en todos de rutina, sí está recomendada cuando hay signos o síntomas respiratorios, obviamente, taquipnea, tos o auscultación patológica o hipoxemia, o cuando el recuento de glóbulos blancos es mayor a 20.000, ya que existe una asociación entre neumonía oculta y leucocitosis. Los hemocultivos son el gol estándar para el diagnóstico de bacteriemia oculta, no nos sirven en el screening, o sea, en la toma de conducta inicial, pero sí son muy importantes para el seguimiento posterior. Y el coprocultivo
que debe realizarse cuando el paciente presenta diarrea, y se considera de riesgo cuando en el directo de materia fecal observamos un recuento de glóbulos blancos mayor a 5 por campo o la presencia de sangre en materia fecal. Con respecto a la punción lumbar, ¿se hace siempre? No, no siempre en el screening inicial. Está altamente recomendada en neonatos. De hecho, vamos a ver más adelante que en el algoritmo de manejo de pacientes menores de 28 días siempre se realiza punción lumbar. En los lactantes de 1 a 3 meses está recomendada siempre cuando hay compromiso del estado general o signos de toxinfección, o cuando realizamos laboratorio de screening infeccioso y este es de alto riesgo. Y en los lactantes que tienen criterios de bajo riesgo, no tienen signos de compromiso del estado general, pero que por alguna razón vamos a iniciar tratamiento antibiótico, está recomendada altamente la realización de la punción lumbar. No se recomienda su realización de rutina en los mayores de 3 meses, salvo, obviamente, que sospechemos compromiso meningio. En aquellos pacientes en los que no se realizó inicialmente, se deberá reevaluar su realización según el resultado de los hemocultivos y qué gérmenes rescatemos en los hemocultivos. Debe considerarse la realización de estudios complementarios en líquido cefalorraquídeo más allá de los cultivos en aquellos pacientes en los que estaban recibiendo antibióticos previamente, como pueden ser las pruebas de aglutinación por partículas de látex, para detectar la presencia de infecciones bacterianas cuando sospechamos que el cultivo nos puede dar negativo porque el paciente había recibido ya tratamiento antibiótico, y considerar la realización de pruebas para detecciones virales, como las PCRs para enterovirus o para herpes simple, o incluso para otros gérmenes, cuando sospechamos infecciones virales, sobre todo en neonatos. Bueno, yendo un poco más específicamente al manejo según edades, recordar que en los neonatos, todos los neonatos con fiebre se internan, en todos se le hace laboratorio de screening completo con hemocultivos por 2, urocultivo, punción lumbar y coprocultivo en el caso de diarrea, que en todos ellos, sin demoras, se inicia un tratamiento antibiótico empírico endovenoso, con ampicilina, gentamicina o con cefotaxime ampin si hay sospecha de compromiso meningio. Recordar que en los menores de 28 días no usamos ceftriaxona por el riesgo de colestasis y de hiperbilirubinemia que tiene este fármaco en este grupo etario. Y siempre tener en cuenta y pensar en el tratamiento con aciclovir, sobre todo cuando existen riesgos de infección herpética. ¿Cuáles son esos probables antecedentes que nos hacen pensar en infección herpética? Antecedente de infección materna al momento del parto, pleiocitosis en líquido cefalorraquídeo sugestiva de meningoencefalitis viral, presencia de lesiones en piel del neonato, en ojos o en mucosa oral, que nos pueden estar hablando de alguna infección congénita viral, o la falta de mejoría clínica con el tratamiento antibiótico. Consideraciones especiales en este grupo etario: recordar que el resultado del laboratorio no define conducta, en ellos vamos a hacer siempre el laboratorio, pero no vamos a esperar ese laboratorio ni tenerlo en cuenta para iniciar tratamiento antibiótico. La existencia de signos sugerentes de una infección viral no descarta la necesidad de una evaluación diagnóstica completa a esta edad. Por ejemplo, viene un bebito de 15 días que tiene un hermano de 2 años que está cursando un cuadro viral, que empezó con fiebre y que la mamá dice que lo sintió con moquitos en la nariz. Esto no va a hacer que nosotros decidamos no tomar esta conducta de internación, realización de cultivos, iniciar tratamiento antibiótico empírico, por más que probablemente la causa de fiebre en este paciente sea la viral. Recordar que podemos tener un resultado de orina normal aún en presencia de ITU, por lo cual siempre se recomienda recolectar la muestra por cateterismo vesical estéril o punción suprapúbica, y que siempre vamos a realizar punción lumbar a esta edad, sugiriendo altamente realización de estudios virales en líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá tienen el esquema de cuál es la conducta en este grupo etario, el tratamiento empírico y las dosis recomendadas. Pasando a los lactantes pequeños, que son los bebitos mayores de 28 días hasta los 3 meses de edad.
Vamos a ver más adelante que algunos autores recomiendan o plantean bajar el límite de edad a los 2 meses. La primera división más importante es la clasificación entre, según su estado general, si se encuentran tóxicos o no tóxicos. El bebito que tiene signos o síntomas de alarma de compromiso de su estado general, vamos a tomarlos como paciente con riesgo de infección bacteriana severa y realizar, igual que en el paciente neonato, todo el screening de laboratorio, en cultivo de urocultivo y punción lumbar, y lo vamos a iniciar un tratamiento antibiótico empírico precoz. Y en aquellos pacientes que se encuentran en buen estado general y sin signos de toxinfección, va a ser en ese grupo en el que vamos a tomar en cuenta el resultado de los exámenes complementarios para tratar de definir riesgo de infección bacteriana severa y según eso definir cuáles se van a beneficiar o no de iniciar un tratamiento antibiótico empírico y de la internación. Justamente en este grupo es en el que más se trabaja y se van renovando las guías de manejo para tratar de someter a los bebitos a la menor cantidad de estudios complementarios y de tratamientos antibióticos innecesarios, y tratar de disminuir las hospitalizaciones en este grupo etario que no son necesarias, obviamente. Este es el grupo en el que más difícil o que más cuesta definir en cuáles debemos avanzar, iniciar tratamiento, internar, y cuáles podemos tomar una conducta expectante y más conservadora. ¿Qué exámenes vamos a solicitar? Como charlábamos previamente, hemograma, reactantes de infección o de inflamación, orina con sedimento urinario urocultivo, hemocultivos, radiografía de tórax si hay síntomas respiratorios o en el recuento de blancos es mayor a 20.000, coprocultivo si hay diarrea, y bueno, los hemocultivos y el urocultivo siempre. ¿En quiénes vamos a realizar PL? Considerarla fuertemente, sobre todo en menores de 2 meses, pero ojo, porque podría no ser realizada en lactantes con buen aspecto clínico, criterios de bajo riesgo, en los que no vamos a iniciar tratamiento antibiótico y vamos a decidir tomar una conducta expectante y observación cercana, ya que en estos pacientes el riesgo de meningitis es menor al 0,5%. Sin embargo, si por algún motivo vamos a decidir iniciar un tratamiento antibiótico, deberíamos realizar punción lumbar en estos pacientes, previo al inicio del tratamiento antibiótico. ¿Y en quiénes vamos a decidir la internación? Obviamente en el paciente que tiene apariencia tóxica, no hay ninguna duda, o en aquel paciente que no se encuentra tóxico, pero que tiene criterios de alto riesgo en el laboratorio, en el screening de infección bacteriana severa, y vamos a decidir iniciar un tratamiento antibiótico. En esos pacientes se completa la evaluación con punción lumbar y se inicia el tratamiento antibiótico parenteral y se interna hasta resultado de cultivos y evaluar evolución. En quienes vamos a decir un manejo ambulatorio, en aquellos lactantes en buen estado general, que cumplan criterios de bajo riesgo y que nosotros tengamos asegurado un adecuado seguimiento o la posibilidad de un adecuado seguimiento cercano. Recordar que si el sedimento urinario es patológico, existe evidencia que avala el abordaje ambulatorio de estos pacientes, incluso con el tratamiento antibiótico bioral, sobre todo en los niños mayores de 2 meses de edad, que se encuentran en buen estado general y que no tienen factores de riesgo para tener una infección complicada. Por ejemplo, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, no tener una uropatía previa que predisponga a tener infecciones urinarias complicadas, y que tengan una adecuada accesibilidad a la atención médica y posibilidad de seguimiento ambulatorio cercano. En esos casos en donde la sospecha de infección urinaria es alta, no hay riesgo o no existen factores de riesgo de ITU complicada, y el niño es mayor a 2 meses, uno podría iniciar un tratamiento antibiótico bioral sin realizar hemocultivos ni punción lumbar. Aún existe la discusión sobre la seguridad de esta conducta en los pacientes entre 30 y 60 días y si es necesario o no realizar punción lumbar en este grupo etario cuando se sospecha infección urinaria. La toma de decisiones está basada un poco en la experiencia de cada médico tratante, en el medio hospitalario en que nos encontremos y en aspectos socioculturales de la población que estamos tratando. Por lo cual, una opción aceptable podría ser considerar entre los pacientes entre 30 y 60 días con sospecha de infección urinaria, o sea que nosotros en el screening encontramos un sedimento urinario inflamatorio, que se encuentran en buen estado general y sin signos de toxinfección, y que todo el resto del screening de laboratorio es de bajo riesgo, pero que están en ese grupo etario entre 30 y 60 días, donde el manejo ambulatorio
por ahí es más discutible, una opción sería iniciar tratamiento antibiótico endovenoso con ceftriaxona sin realizar punción lumbar previa y iniciar ese tratamiento en forma internando al paciente, por lo menos durante las primeras 24 o 48 horas, hasta tener resultados de cultivos y poder evaluar un poco cuál es la evolución clínica del paciente. La presencia de otitis media no es considerada un factor de riesgo para infección bacteriana severa, ya que se demostró que no es un foco bacteriémico. Y recordar que la existencia de una infección viral demostrada reduce, pero no elimina la probabilidad de una infección bacteriana a esta edad, y que la infección bacteriana más frecuentemente que coexiste con una infección viral es la infección urinaria. Bueno, acá tenemos el algoritmo de manejo para el paciente entre 1 mes y 3 meses. Como vimos, el aspecto tóxico, que es igual que en el neonato, se interna, se hace todo el laboratorio con todos los cultivos y se inicia el tratamiento antibiótico empírico. Y el que tiene aspecto no tóxico, donde nos apoyamos un poco en el laboratorio de screening de infección bacteriana severa para la toma de conducta. Y después están los niños mayores de 3 meses, los que nosotros llamamos niños pequeños, ya deja de ser lactantes, en los cuales la toma de conducta va a depender básicamente y muy importante de su estado general. Los pacientes con apariencia tóxica, no importa la edad que tengan, vamos a internarlos, vamos a realizar hemocultivos, urocultivo e incluso punción lumbar si sospechamos compromiso o no puede descartarse clínicamente compromiso del sistema nervioso central. Y una placa de tórax si hay compromiso respiratorio, leucocitosis importante, y en ellos vamos a empezar tratamiento antibiótico endovenoso en forma empírica, con ceftriaxona, con cefotaxim, a revalorar según evolución y resultados de cultivos. Ahora, el que genera más desafíos es este paciente mayor de 3 meses, que se presenta con fiebre a la consulta, que no tiene al examen físico y con el interrogatorio no podemos definir cuál es la causa o el foco de la fiebre, pero que se encuentran en muy buen estado general sin apariencia tóxica. ¿En cuáles de esos pacientes uno debe iniciar estudios complementarios? En realidad esto está muy discutido, también fue cambiando a lo largo de los años, y tiene mucho que ver con el avance y la introducción de nuevas vacunas en los calendarios obligatorios de vacunación primero en los países desarrollados y luego en países en desarrollo como el nuestro, donde cada vez la, la importancia de realizar estudios complementarios va disminuyendo, dado que el porcentaje de bacteriemia oculta a esta edad, cuando el paciente se encuentra en buen estado general, sin signos de toxifección y tiene calendario de vacunación completo, es muy bajo, por lo cual se está en discusión qué utilidad tiene realizar laboratorio en sangre en estos pacientes. Recordar siempre que las infecciones bacterianas ocultas más frecuentes a esta edad son la infección urinaria, que ha pasado a ser la enfermedad febril bacteriana más frecuente a esta edad. Tener en cuenta que se recomienda siempre descartar infección urinaria en los niños febriles menores de 2 años que presentan al menos 2 de los siguientes factores de riesgo: ser menor de 1 año, tener fiebre de más de 48 horas de evolución sin foco, fiebre alta, mayor de 39 grados, sin otro foco infeccioso probable, y tener uropatía asociada. En todos esos casos es muy importante descartar la infección urinaria, por eso van a ver que nosotros, en general, en el paciente mayor de 3 meses que consulta por fiebre sin foco y que ya lleva más de 24 o 48 horas de evolución, iniciamos la evaluación con una orina y un urocultivo. También pensar en neumonía oculta, sobre todo en los pacientes que tienen algún tipo de síntoma respiratorio, aunque no escuchemos o no ocultemos neumonía y no evidenciemos dificultad respiratoria importante, se recomienda realizar una placa de tórax, sobre todo en aquellos pacientes que llevan fiebre de más de 48 horas de evolución. Y el manejo de esos pacientes va a depender de su estado general, si tienen o no compromiso respiratorio y de su edad.
En general se recomienda el tratamiento ambulatorio en los pacientes mayores de 6 meses, con esquema de vacunación completo, en buen estado general, sin dificultad respiratoria, sin hipoxemia y sin signos compatibles de neumonía complicada, supuración pleuropulmonar o neumonía necrotizante. Con respecto a la bacteriemia oculta, bueno, un poco lo que ya dijimos antes, ni la duración de la fiebre, ni la respuesta a antitérmicos, ni la apariencia clínica son buenos factores predictores. El riesgo aumenta si el paciente se encuentra con aspecto tóxico o fiebre muy alta, o leucocitosis importante, pero esto es básicamente para la bacteriemia por neumococo. El patógeno más frecuentemente involucrado en la bacteriemia oculta es el neumococo, a pesar de que es el más frecuente, la mayoría de las bacterias por neumococo también son autolimitadas sin tratamiento. La complicación más grave y temida de las bacteriemias ocultas son las meningitis, que pueden ocurrir en un 3 a un 6% de las bacteriemias ocultas por neumococo no tratadas, y del 42 al 50% de las bacteriemias por meningococo no tratadas. En este último caso es muy importante la presencia de petequias o lesiones purpúricas en la piel que nos pueden orientar hacia este germen. Y recordar que se recomienda que pacientes con fiebre sin foco, en buen estado general, con laboratorios con criterios de riesgo para infección bacteriana severa, sean cultivados y medicados con ceftriaxona hasta resultados de cultivos. En países con inmunización obligatoria contra Haemophilus y Streptococo, la incidencia de bacteriemia oculta ha disminuido drásticamente. Antes de la inmunización contra el Haemophilus, el riesgo era del 2,8 al 11%, descendiendo luego al 0,9 al 3%, y con la introducción masiva de la vacunación contra Streptococcus pneumoniae, la incidencia bajó también, detectándose incidencias muy bajas, globales del 0,2%. Por este motivo, como decíamos antes, se encuentran en revisión las conductas diagnósticas y terapéuticas a tomar en niños que ya han recibido 2 o más dosis de vacunas conjugadas contra Streptococcus pneumoniae. En este grupo de pacientes con fiebre sin foco y buen aspecto general, la verdad es que el recuento leucocitario, eventualmente la toma de hemocultivos, se considerarían prácticas prescindibles porque carecen de utilidad en cuanto a la decisión terapéutica, porque como vimos, todo lo que nosotros estudiamos sobre el recuento de glóbulos blancos y el recuento absoluto de neutrófilos como parámetro de riesgo se estudió para la bacteriemia contra neumococo. Y si nosotros tenemos en cuenta que el paciente se encuentra correctamente vacunado contra este germen, la verdad que la utilidad de realizar estos estudios no sería importante. Por lo cual, les presento cuál sería el esquema de manejo para estos pacientes de entre 3 y 36 meses, recordando, como siempre decimos, que el aspecto tóxico es primordial para la toma de decisiones. En ese caso no hay ninguna duda que el paciente se tiene que internar, completar el screening de sepsis, completar cultivos y medicar en forma empírica con antibióticos de amplio espectro. Pero la discusión está en qué hacer con los pacientes de este grupo etario que se presentan a la consulta sin aspecto tóxico, en buen estado general, con un examen físico normal. Es en este grupo etario en donde la consideración del esquema de vacunación es muy importante a la hora de decidir realizar o no laboratorio de screening y tomar en cuenta este laboratorio como de riesgo para la toma de decisiones. Recordar que esto que estamos charlando es aplicable para la bacteriemia oculta, y recordar también que, sobre todo para la bacteriemia oculta por neumococo, y recordar también que una orina patológica o la sospecha de infección urinaria oculta siempre la debemos tener en cuenta, y es el primer estudio que vamos a solicitar, la orina con urocultivo en un paciente febril de esta edad, sin foco clínico evidente, después de 24 o 48 horas de evolución. Y recordar también la neumonía oculta, para la cual pediríamos una radiografía de tórax, eh, y bueno, definiríamos el tratamiento antibiótico ambulatorio o en internación según la edad, el estado general, la presencia o no de síntomas respiratorios, de hipoxemia o de neumonía complicada. ¿Qué otras propuestas existen o qué propuestas se han sumado en los últimos años para el manejo de los lactantes febriles sin foco en la bibliografía? Si ustedes buscan sobre este tema,
van a ver que existe una propuesta que se llama Step by Step, que propone el manejo de estos pacientes por etapas, ¿sí? Como en pasos, en escalones, donde utiliza criterios clínicos y de laboratorio para evaluación de lactantes febriles menores de 90 días, aplicados en forma secuencial. En el primer paso propone la evaluación de la apariencia clínica, que es lo mismo que venimos diciendo desde el inicio de la clase, que aquellos pacientes que tienen criterios clínicos de gravedad son considerados de alto riesgo y se excluyen del algoritmo porque no nos importa todo el resto, vamos a hacer toda la evaluación de sepsis, la toma de cultivos y el inicio precoz de tratamiento antibiótico y la internación. En el segundo paso, evalúa la edad del paciente. La mayoría de las guías clásicas consideran la edad menor a 28 días como un punto de corte por debajo del cual hay que iniciar la evaluación completa para sepsis y el tratamiento antibiótico empírico. Últimamente se propone bajar este punto de corte a menos de 21 días. Sin embargo, todavía faltan más estudios para tomar este nuevo punto de corte con mayor seguridad. En un tercer paso, toma el examen de orina y la presencia de leucocituria como un parámetro de riesgo. En el cuarto paso, el cuarto ítem a evaluar es la procalcitonina. La considera un reactante de fase aguda de mayor sensibilidad y de elevación más temprana con respecto a la PCR. Sin embargo, es importante remarcar que si el periodo de tiempo entre el inicio de la fiebre y la realización del laboratorio es muy corto, dentro de las primeras 6 horas, podría no detectarse una elevación de la procalcitonina aún en presencia de una infección bacteriana. Esto remarca la importancia de la permanencia en el servicio de emergencias para una observación clínica. Y en el quinto paso, propone la evaluación de los valores de PCR y del recuento absoluto de neutrófilos. Esta evaluación en etapas o secuencial, llamada Step by Step, ha sido validada en varios estudios como una herramienta útil para guiar el manejo de los lactantes febriles en el departamento de emergencias con una alta sensibilidad para detectar pacientes con bajo riesgo en comparación con los criterios comúnmente utilizados con anterioridad, como los criterios de Rochester, que son los primeros que yo les puse al inicio de la clase, que ya están en desuso, obviamente. Sin embargo, la sensibilidad de esta propuesta Step by Step no es del 100%, sobre todo cuando el tiempo entre el inicio de la fiebre y la consulta es muy breve, recomendándose un periodo de observación clínica cercana en el departamento de emergencias, aun cuando todos los resultados sean de bajo riesgo. Bueno, ahí les dejo la cita por si quieren consultarla. Y este sería más o menos un esquema de cómo sería la evaluación en etapas. Las guías más nuevas que existen sobre este tema son las guías que se publicaron en el 2021, la publicó la Academia Americana de Pediatría, y bueno, dentro de los cambios más significativos, propone la división de los grupos etarios diferente a lo que tradicionalmente se dividía, y propone un grupo etario que va desde 0 a 21 días, otro de los 22 a los 28 días y otro de los 29 hasta los 60 días de vida. Un poco teniendo en cuenta esto que charlábamos anteriormente, que ya existían varios autores que proponían bajar las edades, ¿no? Para la toma de decisiones. Propone también la utilización del recuento absoluto de neutrófilos y no del recuento absoluto de glóbulos blancos como marcador de riesgo. Y van a ver que en los algoritmos de manejo toma en cuenta el recuento absoluto de neutrófilos menor de 4.000 o mayor de 4.000 como un parámetro de riesgo, y no toma en cuenta el recuento absoluto de glóbulos blancos. Y también, como algo importante, a diferencia de lo que ocurre en el step by step, le otorga el mismo valor a todos los marcadores de inflamación, tanto el recuento absoluto de neutrófilos como el recuento de proteína C reactiva, como al valor de procalcitonina. No le da mayor valor a ninguno de estos parámetros en particular, sino que les da el mismo valor a todos. Acá abajo tienen la cita también si quieren consultar estas nuevas guías. Y acá les puse para que tengan cuál es el manejo propuesto por estas nuevas guías del 2021
con estos nuevos grupos etarios que plantean según los nuevos grupos. Para tomar estas conductas en nuestro país existen todavía, necesitamos más tiempo, incluso bueno, nosotros en el hospital estamos intentando actualizar estas guías de manejo, teniendo en cuenta estos nuevos parámetros que se toman en cuenta en las guías internacionales, pero todavía en cuanto a lo que es la división de grupos etarios, seguimos usando los criterios de menor de 1 mes, de 1 a 3 meses y mayor de 3 meses para la toma de decisiones. Y también tenemos que tener en cuenta que en nuestro medio, en el medio privado, todavía tenemos más disponibilidad para tomar en cuenta algunos parámetros de laboratorio, como puede ser la procalcitonina, pero que es un estudio más caro y que no está disponible en todos lados, sobre todo en el medio público, donde la realización de la procalcitonina muchas veces no es posible, por lo cual en las guías de manejo no podemos tomar en cuenta estos parámetros para decidir o definir conducta. Por lo cual, lo más importante es que en cada lugar, tomando en cuenta la disponibilidad de estudios que uno tiene, el medio en el que uno trabaja y la posibilidad que uno tiene de hacer seguimiento ambulatorio, va a ser el que nos va a determinar el manejo y la creación de guías de cada institución para el manejo de estos pacientes. Bueno, como para ir finalizando y teniendo en cuenta cuáles serían los puntos claves para quedarse después de esta clase, es que el principal desafío consiste en identificar a aquellos lactantes que se encuentran en riesgo de desarrollar una infección bacteriana severa, intentando someter a estudios complementarios y a tratamientos innecesarios a la menor cantidad de pacientes posibles. Este es el objetivo de todas estas guías de manejo. Obviamente que ante la mínima duda o si nosotros estamos en un medio o en una institución donde la realización de estas guías no puede ser llevada a cabo, siempre debe primar el criterio clínico y pensar en qué es lo más seguro para el paciente y ante la mínima duda completar el screening de sepsis e iniciar un tratamiento antibiótico precoz para siempre proteger a ese lactante que está en riesgo de desarrollar una infección bacteriana severa y en donde el tiempo que uno se tome para iniciar el tratamiento antibiótico empírico va a ser fundamental después en las posibilidades de que esa infección sea tratada adecuadamente y el niño corra el menor riesgo posible. Otro punto clave y que es muy importante cuando uno tiene que tomar decisiones sobre estos pacientes es evaluar las inmunizaciones recibidas por el niño que tenemos enfrente a la hora de definir cómo evaluar riesgos y qué conductas tomar. Siempre preguntar sobre esto y, si es posible, constatarlo en el carnet de vacunación o en la historia clínica, si esto figura en la historia clínica, para tomar decisiones. Tercer punto clave, que tanto la anamnesis completa y orientada a lo que nosotros queremos saber, el examen físico completo y minucioso del paciente y los exámenes complementarios que vayamos a solicitar son importantes para definir conducta e iniciar o decidir iniciar un tratamiento empírico, que mediante su combinación uno intenta establecer riesgo, pero tener en cuenta que cada uno por sí solo, y ni siquiera cuando tomamos todo esto en conjunto, pueden descartar de manera absoluta la presencia de una infección bacteriana severa. Por eso, y acá viene el cuarto punto clave, la importancia de la observación clínica para evaluar evolución y redefinir conductas. Cuanto menos experiencia tengamos en el manejo de estos pacientes y más pequeño sea el paciente, más importante es realizar esa observación en el departamento de emergencias y más prolongada debe ser. Bueno, espero que la clase les sea de utilidad. Estoy a su disposición para cualquier consulta que quieran hacerme. Bueno, y que tengan un buen día.